Mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. El tema de hoy es muy interesante porque es necesario, absolutamente necesario conocer este tema para poder trabajar de forma correcta con cualquier función en Excel. Este tema de hoy es el básico y fundamental que todo mundo que trabaja con hoja de cálculo lo debe conocer. Así es que no se vayan. Quédense hasta el final, video corto como siempre. Soy Francisco Terán y bienvenidos. Bien, estoy hablando de las referencias, tanto referencia absoluta, referencia relativa y referencia mixta que maneja Excel cuando tratamos de utilizar fórmulas que tienen que ser replicadas, o funciones más bien, que tienen que ser replicadas a otras celdas, ya sea en columnas o en filas. Y es lo que vamos a hacer, aplicar aquí con tres ejemplos muy básicos. Vamos entonces con el primer ejemplo, hablamos de referencia relativa. Bien, la referencia relativa es la referencia por defecto de Excel. ¿Qué significa? Cuando hablamos de referencia, ojo, sea absoluta, sea relativa, estamos hablando de copiar funciones, copiar fórmulas, arrastrar fórmulas. Entonces, la referencia absoluta significa que cuando vamos a arrastrar una fórmula, las celdas que contienen o que están dentro de esa función, de esa fórmula, no van a cambiar porque es absoluta. La referencia relativa, por el contrario, significa que cuando arrastremos una función, esos valores de celdas sí van a cambiar, se van a incrementar, ya sea en forma vertical o en forma horizontal, por columnas o por filas. Y la referencia mixta es una combinación de ambas. Cuando queremos que, por ejemplo, solamente la columna permanezca quieta o solamente la fila permanezca quieta cuando arrastramos una función, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos con la referencia relativa, ¿no? Es, como dije, la más básica y la referencia por defecto de Excel. Cuando hacemos una operación, por ejemplo, yo voy a multiplicar la cantidad por el precio para sacar el valor total de la venta. Como ustedes pueden observar aquí, me da un valor de 15, he multiplicado el precio 2.5 por 6, me da 15. Y como pueden observar aquí, voy a darle doble clic, voy a acercar para que vean, simplemente las celdas están digitadas tal cual. H2 por F2. Por defecto a esto se le conoce como referencia relativa. ¿Por qué? Porque el momento, fíjense bien, que yo arrastro esta función hacia abajo, automáticamente las celdas van cambiando. Fíjense, en la primera dice H2 por F2. La siguiente ya dice H3 por F3 y tomo los de acá. La siguiente dice H4, F4 y así se va incrementando. ¿Por qué? Porque yo arrastré hacia abajo. Por ende, como están con referencia relativa, las celdas se van incrementando hacia abajo. Entonces, en ninguno de los dos casos, ni esta tienen referencia absoluta, más bien relativa. Entonces, eso hace que las celdas vayan cambiando automáticamente cuando arrastramos la función. Esto es lo más simple que existe, lo que todo el mundo hace cuando aplica una función. Van a ver cómo la situación cambia con el siguiente tipo de referencia. Estoy hablando de la referencia absoluta. Aquí la situación cambia. ¿Por qué? Porque ya necesitamos, al decir absoluta, necesitamos de un valor que permanezca constante y no cambie cuando arrastramos una función o una fórmula. Ejemplo, yo aquí voy a hacer una autosuma. Me ubico aquí, digo acá autosuma, pulso enter y tengo el valor total. Lo voy a poner con negritas. Pero aquí, por ejemplo, yo quiero obtener el nivel de participación de cada uno respecto al total. En porcentaje, cuánto representa cada una de estas ventas de cada vendedor. Lo que voy a hacer es una división, digo, dividido este valor de aquí del primer vendedor sobre el de acá, el total. Si yo pulso enter me da un valor de 0.16, pero este en tipo moneda le voy a cambiar a porcentaje. Ya, me dice que es el 16.19. ¿Qué pasa si yo esto así tal cual como está con referencia relativa lo arrastro hacia abajo? Van a ver ustedes que tengo esto, un error. ¿Por qué? Porque automáticamente, fíjense cómo cambió. El D7 y B2 de acá, B2 y D7, acá se convirtió en D8, en B8.
perdón, dije D7, es B7, ¿no? B2 y B7 se convirtió en B2 y B8, B3 y B8, acá B4 y B9. Se fue incrementando y como pueden observar, el segundo argumento no tiene absolutamente nada, tiene un valor vacío, por eso es que me da error, porque se fueron incrementando las celdas al tener referencia relativa. Para evitar esto, debemos utilizar la referencia absoluta de la siguiente manera. Este valor de aquí yo necesito que permanezca aquí siempre el B7 y no cambie. Y para eso voy a pulsar la tecla F4. Cuando está seleccionado la celda, pulso F4 y lo que ocurrirá es esto, que automáticamente Excel me marca un signo, me incluye un signo de el string que se llama, un signo de dólar antes de la columna y antes de la fila. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una orden que Excel da a la función y dice, voy a traducirlo en forma, digamos, literal, ¿no? Déjame quieto la B y déjame quieto la fila 7. Aunque yo arrastre la fórmula o haga lo que haga, siempre permanecerá ese valor. Entonces, fíjense, cuando yo de aquí arrastro hacia abajo, fíjense cómo automáticamente ya me da valores correctos. ¿Por qué? Porque este de aquí, el primer argumento estaba con referencia relativa, por ende sí cambió. Aquí era B2, acá se convirtió en B3. Pero el segundo argumento es B7, acá sigue siendo B7, o sea el de aquí, acá sigue siendo B7, acá sigue siendo B7 y todos los valores, todas las funciones, las celdas permanecen con B7. ¿Pero por qué? Porque tienen esta referencia absoluta, lo cual significa anclame ese valor para que no cambie cuando arrastre la fórmula, ¿no? Y por último, vamos con la referencia mixta para terminar este video de una forma muy sencilla. ¿Qué es lo que, cómo funciona la referencia mixta? Ya se pueden imaginar. Mixta, ¿por qué? Porque tiene referencia tanto absoluta como relativa en un solo argumento, ¿ok? En un solo valor, en una sola celda. Por ejemplo, yo quiero representar todos estos valores de aquí. Aquí están las ventas en cada trimestre de cada vendedor y aquí está el total de ventas. Supongamos que yo aquí quiero representar cuánto es en porcentaje de participación de cada uno de estos valores respecto al total. Lo que voy a hacer es a la siguiente división. Divido este valor del vendedor sobre el valor de acá. Y me va a dar, esto ya estaba en formato porcentual, ¿no? Me va a dar un valor porcentual. Ahora, como este valor es constante, yo doble clic y le voy a dar referencia absoluta con F4, pulsando solo una vez. Si yo pulso Enter me da el mismo valor y si es que yo arrastro hacia la derecha, pues el valor es correcto. Porque si aquí yo sumo, fíjense, hago una autosuma, me da el 100% y de hecho esto lo voy a arrastrar hacia abajo para ver los valores de los demás vendedores. Si es que lo hago hasta ahí, el primer vendedor está correcto los valores 100 porque está tomando este valor y este de aquí está con referencia absoluta. Si nos fijamos en el de acá, miren, ya este sí cambió, pasó de C de B1 a C de B2, perdón, a C2. Este es B2, este C2, este D2 y este E2. Pero el de acá permanece quieto. ¿Qué pasa, decía yo, si esto lo arrastramos hacia abajo? Nos va a dar, miren lo que pasó aquí, valores erróneos, porque aquí me da 104%, lo cual quiere decir que esto está mal. Nos está dando valores, sí, pero son erróneos. Aquí tengo 85, 92, esto debería sumar 100, como el de acá arriba. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Todos estos valores, como le pusimos referencia absoluta a esta celda F2, está permaneciendo siempre esta celda estática o anclada con referencia absoluta. Es aquí donde entra la referencia mixta. ¿Qué quiere decir esto? Voy a la primera celda y yo quiero que aquí aplicar una referencia mixta. Es decir, quiero que la columna, como todos los valores de esta columna están en la misma columna, quiero que la columna permanezca quieta. Es decir, la columna F. Por consiguiente, esto está correcto con referencia absoluta a la columna. Pero la fila, cuando yo arrastre hacia abajo, sí quiero que vaya cambiando y vaya tomando los siguientes valores. Por consiguiente, este valor de la fila no debe tener referencia absoluta. ¿Cómo podemos cambiar esto? Fíjense, selecciono todo. Si yo pulso F4, a ver, vamos desde cero. Si pulso F4 una vez, me toma referencia absoluta, fila, columna y fila.
Si pulso nuevamente, ya me toma referencia absoluta solo la fila, pero la columna no. Yo quiero que me tome referencia absoluta al contrario, solo la columna, pero la fila no. Pulso nuevamente F4 y fíjense, ahí sí está ya la columna con referencia absoluta, pero la fila sí puede ir cambiando cuando yo arrastre la función. Si pulso Enter, me vuelve a dar 8. Si arrastro hacia la derecha, me vuelve a dar el 100%. ¿Por qué? Porque estoy tomando siempre la columna F y la fila 2. Si yo esto arrastro hacia abajo, fíjense como ya automáticamente me dio los valores correctos. ¿Por qué? Porque de aquí ya cambió acá. Miren, si me voy a la tercera, y aquí ya cambió acá, pero se mantiene en la misma columna, porque la columna es la que está con referencia absoluta, más la fila permanece con referencia relativa. Y de esta manera, mis amigos, hemos llegado al final de este video muy cortito, muy preciso, y como dije, este tema lo deben conocer de memoria, porque es importantísimo al momento de manipular funciones y fórmulas que conozcan el manejo de referencias en Excel. Nada más por el momento, mis amigos, les agradezco infinitamente la presencia de ustedes en este video. Recuerden dejar sus comentarios, dedito arriba, suscríbanse al canal, denle like a la página, en fin, eso hace que crezcamos cada día. Muchas gracias por estar presentes, amigos, y nos vemos hasta la próxima.